Muchas bendiciones, queridos hermanos, queridas hermanas. Esta es la segunda semana de nuestro curso, Métodos Exegéticos. Tiene que ver con el estudio disciplinado y profundo de la palabra de Dios. Sin embargo, en esta ocasión, esta unidad vamos a dividirlo en dos partes, por ser la más importante de las unidades, ¿no? Ahí. Entonces, está en esta segunda semana y la otra parte, en la tercera semana vamos a tener esta unidad. Entonces, ahora vamos a ir a considerar lo que tenemos en esta unidad, ¿no? Entonces, vamos a ir trabajando en ese sentido, ¿ya? Ok, ahora nos toca considerar los métodos exegéticos como crítica, ¿no? Entonces ahí vamos a hablar de varios métodos exegéticos y obviamente que son aplicables cuando uno está haciendo una exégesis. Entonces, pero vamos con esta primera parte. Remarcaremos la necesidad del trabajo exegético serio en esta primera parte y en la segunda parte la próxima semana. Muy bien. A modo de introducción, hacemos mención de la veracidad, no, de la palabra de la Biblia, la veracidad de la Biblia. Realmente la Biblia es un documento sagrado confiable. No podemos nosotros tener dudas o estar dudando sobre aquello, ¿no? Por eso es exponer el principio de inspiración y inerrancia de la Biblia. La Biblia es un libro diferente porque es inspirada por Dios y no tiene errores. Eso tiene que estar muy bien claro para todos y cada uno de nosotros. Es analizar el enfoque teológico de los críticos racionalistas, o sea, tiene que ver con esto los métodos exegéticos, pero sin embargo también tiene que ver con la veracidad de la Biblia y por lo tanto debemos hacer este abordaje sin ningún temor a estos acercamientos críticos que ha comenzado con racionalistas, con filósofos existencialistas, ¿no? Allí desde lo que es Alemania, ¿no es cierto? Ahí. En este trabajo se utiliza el método dialéctico. Entonces, usted conoce eso, una tesis, antítesis y síntesis, básicamente, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir trabajando en esa dirección. Ok, ¿qué es la crítica? Es una pregunta. Ahora quiero que seamos bien claros en este sentido. Crítica no estamos manejando nosotros en el sentido negativo, sino estamos manejando en el sentido de simplemente cuestionar, hacer juicios para validar algo. No es para destruir o para desacreditar. De ningún modo tiene este objetivo, ¿no? Entonces vamos. La Biblia es un libro mágico, por un lado, así es como se dice, ¿no? Ahí, ¿por qué? Porque nos habla de hechos y cosas sobrenaturales que muchas veces no son tan sencillos de explicar, ¿no es cierto? Entonces, de pronto tenemos esa palabra y a veces esa percepción tiene también un buen sector de los que conforman el pueblo de Dios. Pero también por el otro lado tenemos el método histórico crítico, ¿no es cierto? Ahí. De pronto que cuando decimos un libro mágico, estamos apuntando a que es un libro que habla de lo sobrenatural, de algo así inexplicable, grande, ¿no es cierto? Sí,
Pero por el otro lado tenemos el método histórico crítico que va a decir, ¿no es cierto?, que la Biblia es un documento que se puede explicar desde su contexto histórico, desde su punto de vista literario, como que apunta a todo lo que es humano, básicamente, ¿no es cierto? Entonces son extremos que nosotros debemos evitar y entonces nosotros hablaremos de la crítica histórica teológica. Ok, entonces eso es nuestro enfoque, nuestra manera de abordar, ¿no es cierto?, los diferentes métodos que vamos a considerar enseguida. Cuando decimos crítica histórica teológica, obviamente ambas cosas son necesarias, ¿no es cierto? Pero también es algo muy importante el asunto teológico. Así que entonces, en ese sentido, vamos a ir avanzando. Un primer tema que tenemos acá es la crítica textual. Esto tiene que ver con cuestionar, hacer preguntas honestas, trabajar con el texto bíblico, no con el texto mismo, ¿no es cierto? Ahí. Entonces, algunos conceptos que vamos a tener ahí, por ejemplo, estamos hablando del concepto de la crítica textual, es el estudio de las muchas variantes en el texto bíblico. Claro, hay muchas variantes porque hay muchos manuscritos, ¿no es cierto?, del texto bíblico, sea este del Antiguo Testamento o sea del Nuevo Testamento. Hay muchas variantes. Ahora, eso no tiene que llevarte a comenzar a dudar o cuestionar la veracidad de la palabra del Señor. Pero sin embargo, hay esa dificultad, hay esa situación, ¿no es cierto? Ahí hay muchos manuscritos y también muchas colecciones de manuscritos, o tal vez no muchas, sino varias, así vamos a ver, ¿no es cierto? Entonces, es el esfuerzo por recuperar el texto original. Eso es lo que nos dice Eldon Ladd, ¿no? Ahí. Esa es la crítica textual. Así que es el esfuerzo por recuperar el texto original, ¿no es cierto? Entonces, por eso se tiene que trabajar con los diferentes manuscritos. Es llegar a la terminología utilizada por el agiógrafo, ¿no? Por medio de un sistema científico, ¿no? Es llegar a la terminología utilizada por el agiógrafo. Entonces, un agiógrafo es el que escribió, ¿no es cierto? Agio es santo, grafo, escritor, ¿no? Los santos escritores escribieron y utilizaron un lenguaje, ¿no es cierto? Palabras, entonces ahora es justamente determinar eso, ¿no es cierto? Acercándonos al texto de manera objetiva y trabajar con ella y en ella a través de los diferentes manuscritos que nosotros tenemos a la mano, ¿no es cierto? Ahí. Materiales de trabajo de la crítica textual, como ya dijimos, ¿de qué trabaja? Para el Antiguo Testamento, básicamente va a trabajar con manuscritos hebreos. Claro, manuscritos hebreos. Y aquí se requiere pues un conocimiento del hebreo, por eso ya en la anterior unidad ya se les ha indicado que es importante realmente el conocimiento del hebreo para realmente leer en su dimensión completa todo lo que tiene el Antiguo Testamento. Pero sin embargo, hoy por hoy tenemos varias versiones, ¿no es cierto?, diferentes, comenzando con la Septuaginta para lo que es el Antiguo Testamento, pero también tenemos hoy por hoy interlineales hebreos, ¿no es cierto? Ahí entonces necesitamos echar mano de aquellos para hacer la crítica textual. Lo propio sucede con el Nuevo Testamento. Para el Nuevo Testamento, si uno quiere hacer una crítica textual significativa, entonces necesita conocer el griego y entonces va a poder usar los manuscritos
griegos, ¿no es cierto?, para los libros del Nuevo Testamento, para cotejarlos, para verlos, ¿no es cierto? Entonces, por esa razón, básicamente es importante el conocimiento, ¿no es cierto?, de estos idiomas bíblicos. También hay diferentes versiones, ¿no?, del Nuevo Testamento, entonces necesitamos echar mano de aquello. Ahora, si nosotros vamos a hacer crítica textual con honestidad, pues vamos a depender mucho de los interlineales y a su vez también de las diferentes versiones. Entonces tenemos que trabajar sobre esa base, pero no estaría por demás realmente aprender el hebreo y aprender el griego para que nuestro trabajo exegético, nuestra crítica textual, que es parte de la exégesis, sea realmente muy significativa. ¿No es cierto? Ahí. ¿Qué principios usa la crítica textual o bajo qué principios se guía, ¿no es cierto?, para hacer esa tarea, ¿no? Para que el texto sea mucho más sano, mucho más limpio, mucho más confiable, ¿no es cierto? Ahí ese es el objetivo, como hemos dicho. Entonces, manuscritos, ¿no?, mejor cotizados, o sea, que se manejan mejor, que están muy reconocidos, ¿no es cierto? Entonces va a trabajar. Tal vez aquí alguien pregunte, ¿y los originales? Bueno, no hay los originales, sino copias que están cerca de los originales. Bueno, entonces, pero hay suficientes manuscritos muy cotizados, conocidos, ¿no es cierto? Ahí tenemos algunos códices. Códices son selecciones, ¿no es cierto?, que tienen que ver con las colecciones del Vaticano, las colecciones sinaíticas, ¿no es cierto? Entonces tenemos manuscritos así bastantes sobre eso. Ahora, otro principio que utiliza la crítica textual es escoger la variante más antigua, no la más reciente, la variante más antigua. Es que se comparan, ¿no?, varios manuscritos para hacer esa tarea y por lo tanto tiene que compararse y quedarse con la más antigua. Ese es un principio. El otro principio es escoger la variante más difícil, no la más sencilla. No, entonces esos son algunos principios que tiene que tomarse en cuenta que manejan aquellos que hacen crítica textual. Por otro lado, escoger la variante más corta, no la más amplia. Entonces, son reglas que van guiando a este trabajo de la crítica textual. Aquí estamos hablando de hacer crítica de un versículo o varios versículos o aquellos que un exégeta ha escogido, entonces tiene que trabajar en función a aquello. La que implica todas las otras, la que incluye, en otras palabras, ¿no es cierto? O mejor dicho, la que explique todas las otras. Entonces hay algunas muy aclaratorias, entonces necesitamos tomar muy bien en cuenta esto de los manuscritos, ¿no es cierto? Ahí trae varias complicaciones y bueno, pues no, el experto tiene que comenzar a trabajar con todos esos documentos que se tiene a la mano. El que va con el estilo del autor, también hay que considerar eso, dependiendo en qué libro estoy, ¿no? En el Antiguo Testamento, quién sabe, estoy con el profeta Jonás, o que estoy con Daniel, o estoy en los Salmos, yo qué sé, o en el Nuevo Testamento, estoy criticando, o estoy haciendo trabajo, crítica textual, perdón, estoy haciendo eso en una epístola de Pablo, o de Pedro, o en el Evangelio. Entonces ahí tengo que ver el estilo del autor. Entonces aquello que va con consonancia o está en armonía con el autor, ¿no es cierto?, con su estilo, entonces esa tendrá mayor peso, ¿no es cierto?, ahí. Ahora, hacer crítica textual no refleja parcialidad doctrinal, por si acaso. Yo puedo tener, usted puede tener una preferencia doctrinal, yo que sé, como suele siempre suceder, pero sin embargo, no se trata de solamente hacer prevalecer aquello, sino tienes que básicamente hacer que el texto o el pasaje bíblico sea más confiable, sea palabra de Dios en verdad, libre de cualquier otra
anotación, de cualquier otra idea que era ajena al texto original. Entonces, esa es la razón, y esto es algo fundamental que un exégeta tiene que ir haciendo en el camino. Objetivos de la crítica textual, entonces vamos. Su objetivo es establecer un texto bíblico confiable. Ese es el objetivo. Esa es la razón por la cual se hace crítica textual. No se hace, como dije al principio, para destruir o querer cuestionar, poner en duda. No es el objetivo. El objetivo es establecer un texto bíblico confiable. Eso es. Es el esfuerzo por recuperar el texto original. Esto es lo que nos dice el Don Land, ¿no es cierto? Entonces es el esfuerzo por recuperar el texto original. Ahora tal vez te preguntes, ¿y por qué? Es que eran manuscritos. Y cuando son manuscritos, alguien hace notas al margen o alguien añade alguna palabra aclaratoria, entonces son esas cosas que otro copista lo ha introducido como parte del texto. Entonces, por eso es importante no tomar en cuenta los manuscritos más confiables, más reconocidos, para que se pueda hacer ese trabajo de crítica textual. Esa es la razón, ¿no es cierto?, de la tarea de restaurar el texto bíblico original. Entonces, ahí le reitero una y otra vez, el objetivo, ¿no?, es asegurar un resultado más exacto de la verdad. Tiene que ver con esto el asunto de la crítica textual. Bueno, la crítica lingüística, o también algunos prefieren llamarlo la crítica filología, ¿no? De la filología. Entonces, ahí vamos un poco más con el concepto. Es juzgar el aspecto filológico de las utilizadas en el idioma original, ¿no es cierto? Entonces, de las utilizadas en el idioma original. Tiene que ver con el lenguaje, con la lingüística, ¿no es cierto? Entonces ahí tiene que trabajar en ese sentido. Hablar, por ejemplo, es el estudio de los escritos y su transmisión a lo largo del tiempo, como ha pasado de generación en generación, inclusive, ¿no es cierto?, de un siglo a otro siglo, estos documentos, ¿no es cierto? Entonces tiene que ver con eso y ver la distinción, ¿no es cierto?, de las palabras. Ahora, conocimientos para entrar en el pensamiento original y estructura lingüística del texto. Básicamente tiene que ver con esto de la construcción, tiene que ver con el idioma, el pensamiento. Entonces son aspectos que se trabajan en ese sentido, ¿no? La gramática del texto, que es algo fundamental, ¿no es cierto?, y la sintaxis, ¿no es cierto? Y cómo estos también han venido evolucionando en el tiempo. Incluso algunos recomiendan de que debe tomarse en cuenta aquí la etimología de las palabras. Entonces, será muy importante hacer ese trabajo de la gramática del texto bíblico, ¿no? La crítica lingüística se efectúa en el lenguaje original. Entonces seguimos insistiendo de que sí o sí es necesario el conocimiento del hebreo como del griego también para hacer este trabajo de la crítica lingüística, ¿no? Vamos, algunas herramientas que se tienen ahí para hacer este trabajo. Los idiomas de la Biblia, claro que sí. El hebreo es un idioma semítico, pero sí o sí necesitamos nosotros conocer, aprender para hacer este trabajo. El griego se divide en 5 partes, obviamente, pero al final el griego en el que se escribió el Nuevo Testamento es el griego koiné. Entonces tenemos que nosotros tomar en cuenta aquello. Ahora aquí hay algunos puntos, algunas partes de lo que sería en este caso el libro de Daniel, algunas partes de
Nehemías o de Esdras, entonces que se han escrito en el arameo. Claro, el idioma como tal se ha dividido en 4 periodos, así como el griego en 5 partes. Bueno, esas son algunas variantes que podamos encontrar, pero al final usted necesita conocer el hebreo, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento, el griego koiné, y el arameo para algunas partes tanto del Antiguo como del Nuevo que se han escrito en arameo, ¿no? Los elementos de las palabras son muy importantes. El elemento histórico de una palabra, ¿no? De cómo a veces se ha usado y algunas veces sufren cambios esas palabras. Entonces, el que hace esta crítica lingüística tiene que prestarle atención a aquello. Elemento semítico de la palabra también. ¿Por qué? Porque esto es importante, es una particularidad de estos idiomas en el que se ha escrito la revelación de Dios y la cual ha sido registrado por medio de la inspiración del Espíritu Santo. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Principio de la crítica lingüística, ¿no? Lidiar con la variedad de los significados de las palabras. Y para eso es muy importante tomar en cuenta siempre su contexto literario, porque si nosotros si lo sacamos de su contexto literario, ahí es donde tenemos serios problemas en determinar el significado de las palabras. Hay que recordar este principio hermenéutico que dice el contexto determina el significado del texto, básicamente, y así será también con las palabras, ¿no es cierto? Los agiógrafos desconocían la historia de su idioma. Esto es una de las cosas que hay que tomar muy bien en cuenta. No es que ellos eran lingüistas o hombres muy conocedores de su idioma, no, entonces necesitamos también tomar en cuenta aquello. Las palabras o frases individuales carecen de un significado teológico especial. Tenga cuidado en ese sentido, ¿no? Ahí es donde uno tiene que prestarle atención y siempre tomar en cuenta en relación a su contexto literario, ¿no? Dentro del texto donde está, dentro del capítulo donde está ese versículo, y no aislarlo, porque el peor error que podemos cometer es aislarlo. El contexto determina el significado de una palabra, como ya le dije hace unos minutos. Entonces no te olvides al hacer este tipo de críticas, de este tipo de trabajo, del contexto, ¿no? Ahí, las finalidades de la lingüística. ¿Cuál es la razón por la cual se hace? Surge cuando el exégeta bíblico desea hallar el significado, ¿no?, de un texto. Ahí por favor puedan corregir eso, ¿no? De un texto. Entonces, hallar el significado de un texto. Entonces, tiene que trabajar con esa parte gramatical, tiene que trabajar con el idioma y tiene que determinar el significado, como dijimos, a la luz de su contexto. Es establecer el significado de las palabras bíblicas, básicamente. Y estamos hablando de algo puntual en cada porción, en cada párrafo de la palabra del Señor. Uno de los errores que se comete en esta parte es pensar que una palabra en la Biblia significa lo mismo en todas partes, y eso no es verdad, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en este sentido, ¿no es cierto? Allí donde va el punto, no a ver el autor con qué objetivo, para qué, con qué sentido usó esta palabra, entonces se tiene que tomar en cuenta dentro del contexto donde está la palabra y para comunicar qué ha usado el escritor sagrado, ¿no es cierto? Ahí es ir más allá de algunas versiones, claro que sí, las versiones nos van a ayudar en esta tarea, pero por favor vayamos utilizando algunos léxicos, algunos interlineales que nos van a ser de gran ayuda para justamente encontrar y ser precisos. Aquí una puntualización. No tomes el significado de una palabra de un texto de manera general o que lo conectes con toda la Biblia. No, 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 eso es específico. Por eso, a veces ni el diccionario bíblico te va a ayudar mucho, porque muchas veces un diccionario bíblico te dice el significado de la palabra, pero de manera general, no de manera específica, en ese pasaje particular que tú estás trabajando. Entonces, la idea aquí es que tienes que determinar el significado
de la palabra en el versículo o en la porción que tú estás interpretando o haciendo la exégesis. La crítica lingüística fue utilizada, ¿no?, satisfactoriamente desde una perspectiva bíblica por los eruditos. Claro que sí, hoy tenemos varios recursos, entonces podemos hacerlo muy bien ese trabajo. Pero una de las cosas que aquí destacamos es la parte gramatical del texto bíblico. Ahora, una cosita aquí, clarito y puntual. Usted sabe que una construcción de un pensamiento, de una verdad, está hecha bajo una construcción gramatical. Y en ese versículo, así llamamos nosotros, en ese versículo hay una construcción gramatical y cada palabra que está conformando ese versículo está cumpliendo con una función gramatical y juntos comunican una verdad. Y eso es lo que tenemos que tener claro nosotros aquí. Si hacemos eso, realmente vamos a estar seguros y vamos a estar bien en nuestra exégesis de las diferentes partes de la palabra del Señor. ¿No? Ahí, la crítica literaria. Vamos con eso. El concepto de la crítica literaria es pasar juicio sobre, para definir los méritos como los defectos de un texto bíblico. Así que entonces vamos a ir trabajando ahora en función de un libro, ¿no es cierto? O de un género. No vamos a ir trabajando ahora ya por versículos. Esto tiene que ver con todo un libro y para cada libro se hace una crítica literaria, ¿no? Es definir la paternidad literaria de los libros de la Biblia, ¿no es cierto? Claro, nosotros podemos sacar conclusiones rápidas, por ejemplo, si yo les digo, ¿no? Ahí, a ver, ¿quién escribió los libros de Samuel? No, primera y segunda Samuel, aunque en el canon hebreo eso es solamente un solo libro, Samuel, ¿no es cierto? ¿Quién escribió? Nosotros podemos decir rápidamente Samuel, pero ¿qué argumentos tenemos? ¿Cuáles son las razones para afirmar aquello? Entonces tiene que ver con esto. Esto de la crítica literaria también fue conocido como la alta crítica, básicamente, tiene que ver con esos elementos, ¿no? Realmente quién escribió, cuándo escribió, por qué, ¿no es cierto? Y cuál es el propósito. Todos esos elementos tienen que trabajarse en esta parte. Es conocer la paternidad literaria de un libro de la Biblia. Así que eso es lo que sí o sí se tiene que hacer en esta parte. Ahora, ustedes han tomado cursos de Biblia, ¿no es cierto? Antiguo Testamento 1, 2, Nuevo Testamento 1 y 2, Pentateuco, poéticos, y bueno, epístolas pastorales, romanos, ¿no es cierto? Y espero que en esos cursos ustedes ya hayan hecho una crítica literaria a cada uno de esos libros en particular, porque tiene que ver con eso. El método de la crítica literaria prácticamente está ceñido en esto, ¿no? Criterio estilístico y lingüístico tiene que ver con eso. La base es el estilo de la escritura. Entonces aquí es donde tenemos que nosotros tomar en cuenta ese aspecto, el estilo de la escritura, ¿no es cierto? El lenguaje que utilizó al escribirlo. Y de una manera indirecta aquí ya estamos aludiendo a la parte de los diferentes géneros, ¿no es cierto? Así que entonces ya ahí es donde un poco más se exige del exégeta que vaya tomando otros aspectos, ¿no? También otro elemento importante, el criterio doctrinal. Un geógrafo refleja la misma entrega teológica a través de todos sus escritos. Entonces uno tiene que tomar eso e ir trabajando en ese sentido de una forma concreta y clara. Por otro lado, algunos principios, ¿no?, recomendables de la crítica literaria. Primero, la Biblia es la verdad de Dios revelada al ser humano por inspiración del Espíritu Santo. Y por lo tanto no podemos olvidar esta verdad cuando nosotros estamos haciendo este tipo de trabajos, ¿no es cierto?, de crítica textual, lingüística, en este caso, crítica literaria, no podemos olvidar esta verdad. Los racionalistas introducen pensamientos de personas no regeneradas y por eso ven el conflicto, por eso cuestionan, por eso no están de acuerdo con varias
cosas. Entonces, tomemos muy bien en cuenta nosotros estos elementos en este trabajo que vamos a ir realizando. Darle a la crítica literaria un uso bíblico, ¿no? De manera que confirmemos, consolidemos, pero no solamente a priori, sino con argumentos, con documentos sólidos, ¿no? Con principios claros, para que podamos afirmar, ¿no? Diciendo, por ejemplo, Primera Samuel o Segunda Samuel fue escrito por Samuel, por esto, y enseña esto y aquello, pertenece al género narrativo. Entonces todos esos elementos tienen que estar claros, ¿no es cierto?, para que el intérprete pueda tener una clara comprensión y un claro acercamiento a la palabra del Señor. Metas de la crítica literaria es efectuar trabajos de investigación literario del texto sagrado. Tenemos que investigar, tenemos que ir a las mejores fuentes, ¿no es cierto?, a las mejores herramientas que nosotros dispongamos. Tenemos que hacer un trabajo de investigación sobre el texto sagrado, sobre los diferentes libros que conforman el texto sagrado o la Biblia. Es contribuir con una mejor comprensión del escrito. Básicamente tiene que ver con eso la crítica literaria, de manera que nosotros, tanto tomando en cuenta el contexto histórico, el entorno del escritor y la situación, podamos leer con más criterio el libro, ¿no? En esencia, el mensaje que se comunica a través de ese escrito. Es explicar la intención y realización de un agiógrafo a través de un análisis detallado. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto nosotros para hacer este trabajo de la crítica literaria. Queridos hermanos, queridas hermanas, vamos a detenernos aquí, y esto es lo que tenemos, la primera parte de los métodos exegéticos como crítica, ¿no es cierto? Entonces hay todavía algunos a considerar, entonces, pero en esta primera parte, estos tres trabajos, ¿no? La crítica textual, la crítica lingüística y la crítica literaria. Así que, querido hermano, querida hermana, estudiantes, pues vayan leyendo, vayan trabajando sobre ese asunto, ¿no es cierto? Ahí, entonces ya cuando cerremos esta unidad, ustedes tendrán un trabajo a realizar de esta unidad. Y no se descuiden, por favor, del libro que tienen que leer, de Manual de Métodos Exegéticos de René Kruger, ¿no es cierto? Vayan leyendo, porque ya se les ha indicado que al final del curso me van a entregar un informe completo de todo el libro de René Kruger, ¿no? Entonces, hermanos, esto, y que estén bien, que Dios les bendiga, que Dios les guíe a seguir estudiando. Muchas bendiciones.